Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 671. Enjo en acción. La crueldad y las atrocidades de Vilus se extendieron por las tabernas de Horario, susurradas de un aventurero a otro. Durante un tiempo, el resentimiento hacia Vilus en toda la ciudad alcanzó su punto máximo. Los ciudadanos comunes, en particular, llegaron a ver a Vilus como algo mucho más aterrador que los monstruos mismos. Sí, algo, no alguien. En ese momento, a los ojos de la gente común, Vilus ya no contaba como humano. Eran vistos como criaturas incluso inferiores a los monstruos. Llamarlos bestias era casi un cumplido, un insulto a las bestias mismas. A medida que la ira contra Vilus aumentaba por todo Horario, otra información se difundió a su lado. Vilus llevó a cabo la explosión en el distrito civil para llamar deliberadamente la atención de los dioses y usarla como distracción para operaciones secretas en la mazmorra. Esa noticia golpeó a Horario como una bomba. Para crear una distracción, para atraer la mirada de los dioses, habían volado el distrito civil. Ese tipo de comportamiento era puro animal. La revelación encendió aún más el odio de Horario por Vilus. Incluso el disgusto de los dioses por ellos llegó a su límite. ¿Esos bastardos realmente no quieren que vivamos en paz, eh? Entonces enviémoslos a todos de regreso al más allá. Tales declaraciones se difundieron entre muchas familias. En un solo día, el olor de la guerra se espesó en toda la ciudad. Incluso caminando por las calles, uno podía sentir la tensión pesada y sofocante. Naturalmente, esas palabras llegaron a oídos de Dioniso. Sentado dentro de su familia, su expresión se oscureció ligeramente. Las cosas se están desarrollando más allá de lo que anticipé. Dioniso nunca tuvo la intención de depositar sus esperanzas por completo en esos tontos del mal. A lo sumo, eran herramientas, medios para probar la respuesta del gremio. Llevar el mundo de la superficie al caos no fue una tarea sencilla. Y el surgimiento de los tres pilares dentro de Loki familia hizo que la situación estuviera lejos de ser ideal para él. Sin embargo, lo que Dioniso no esperaba era que esos idiotas actuaran tan imprudentemente. Volar un distrito civil. Es cierto que podría atraer la atención de Ganesa y del gremio, tal vez incluso atraer al gremio para que revelara sus métodos, pero era demasiado crudo y sin sentido. Al igual que los rumores que se extienden actualmente por todo Horario, y la vigilancia constante del gremio de los Vilus que se esconden dentro de la mazmorra. Parece que Ganesa ya ha identificado su ubicación subterránea. Esos rumores. Dioniso no podía estar seguro de si habían venido de dentro de la familia Ganesa. Sin embargo, las descripciones eran inquietantemente precisas, demasiado precisas para cualquiera que no hubiera visto la zona de la explosión de primera mano. Y ayer, solo la familia de Ganesa, Hermes, Freya y Loki había ingresado al área para brindar apoyo. Los hijos de Freya nunca chismearían a espaldas de nadie. Los hijos de Loki eran demasiado llamativos para hablar descuidadamente en público. Eso dejó solo a Hermes y Ganesa como posibles fuentes. Parece que Ganesa y su grupo están comenzando una acción coordinada. Un destello de preocupación pasó por el rostro de Dioniso. La situación con Vilus ya se había disparado mucho más allá de su control. Ya ni siquiera podía estar seguro de lo que estaban haciendo esos tontos. Esta vez, el gremio no parece ser el tratamiento, es como un juego. A juzgar por ayer de la entrada en la zona de explosión, el gremio había, al menos, unido fuerzas con Freya, Loki y Hermes. Los tres familia trabajando en conjunto, hicieron cosas muy molesto. Dionisio sabía Freya nunca actúa sin razón, y Hermes niños todavía carecía de la fuerza suficiente. Eso significaba que Loki y la familia es probable que sirven como la principal fuerza en la operación. Así que Loki es la clave para esta operación. Vamos a mover a través de ella si queremos influir en la situación. Dioniso reflexionó un momento antes de tomar una decisión.
Abandona a Evilus. Esos tontos habían perdido completamente el control. Thanatos, como líder de Evilus, ahora carecía por completo de valor. Thanatos poseía casi toda la inteligencia interna de Evilus. Dioniso no sabía si algo de eso le preocupaba personalmente, pero estaba seguro de que contenía mucho que no quería que el gremio descubriera. Por lo tanto, Evilus tenía que ser eliminado. El propio Thanatos necesitaba ser silenciado por completo, antes de que pudiera filtrar algo que pudiera llevar al gremio hacia Dioniso. Parece que debería hablar con Loki más temprano que tarde. Dentro de la familia Hestia, Loki chasqueó la lengua ante las noticias que habían llegado a horario ese día. Ella le dio una mirada extraña a la persona sentada a su lado, bebiendo tranquilamente su té. Entonces, te disfrazaste de miembro de Ganesha familia para hacer que la situación fuera aún más espiral, ¿eh? ¿No tienes miedo de que alguien se dé cuenta de que algo anda mal? El responsable de difundir historias sobre los ataques terroristas de Evilus, e intensificar el odio de la ciudad hacia ellos, simplemente sonrió, completamente despreocupado. Además de Ganesha y Hermes, ¿quién más sabría que era yo? E incluso si Ganesha y Hermes lo supieran, no se lo dirían a nadie más. Entonces, ¿quién podría descubrir que fui yo? Al ver la tranquila confianza de Bell, Loki hizo un puchero de irritación. Aún así, tuvo que admitir que Hermes y Ganesha no eran del tipo de personas que hablaban. Recostándose perezosamente en su silla, giró todo su cuerpo hacia Bell. Entonces, ¿hiciste esto para provocar a Dioniso? Bell asintió levemente. El actual Dioniso ya debería darse cuenta de que Evilus pronto tomará medidas. Al mismo tiempo, sabe que el gremio tampoco se quedará de brazos cruzados. Es posible que el líder de Evilus aún no conozca la verdadera identidad de Dioniso, pero definitivamente tiene información de investigación. Si el gremio obtiene esos datos, podría reducir la lista de sospechosos de la identidad de Enjo. En cuanto a la otra razón, es el propio Evilus. Loki lo entendió perfectamente, aunque su expresión parecía estar disfrutando del espectáculo. Esas ratas deben tener registros de los miembros principales de Evilus. Si el gremio tiene en sus manos esa información, Horario perderá bastantes dioses esta vez. Capítulo 672. La autorrecomendación de Dioniso. A la mañana siguiente, Dionisio visitó a Loki familia con el líder de su escuadrón. Loki miró a Dioniso, que tenía una expresión de disculpa. Dime, ¿alguna vez has escuchado el dicho, no perturbes los sueños pacíficos de alguien? Sacándola de la cama tan temprano, realmente no se dio cuenta de que había estado de mal humor últimamente y no tenía ganas de levantarse por la mañana. Lo siento, Loki, por venir tan temprano. Dioniso sabía muy bien lo inapropiado que era su momento. No es de extrañar que la expresión de Loki estuviera prácticamente pintada de irritación. Se estabilizó ligeramente. Loki, espero que me escuches. Aunque no quiero escuchar, especialmente no a tu cara a primera hora de la mañana. El rostro de Loki estaba lleno de desdén, como si las palabras mismas estuvieran escritas a través de él. Siempre que vienes a buscarme, nunca es por nada bueno. La cara de Dioniso se sonrojó de vergüenza ante su queja. Después de todo, esta visita ciertamente no fue para nada agradable. De hecho, se trataba de algo muy problemático. Se trata de Evilus. Aunque sabía que el tema era delicado, Dioniso seguía adelante. La palabra Evilus por sí sola hizo que Loki levantara una ceja, un leve rastro de malicia parpadeando detrás de sus ojos. El asunto Evilus, Dioniso, no sé dónde has oído lo que sea que crees saber, pero por tu bien, espero que no lo hayas hecho, de lo contrario, haré que te arrepientas de haber bajado al mundo inferior. Ejem. Dioniso no dudó ni un segundo de la advertencia de Loki. Loki, realmente no lo he hecho. La sinceridad estaba escrita en todo su rostro, e incluso parecía dispuesto a demostrarlo a través de la acción. Es solo que después de la explosión de hace 2 días, el gremio no ha emitido ninguna declaración ni ha tomado ninguna medida visible. Supongo que se están preparando para coordinarse con cierta familia. TCH. Parte de la malicia se desvaneció del rostro de Loki. Frunció los labios pero no cuestionó la deducción de Dioniso. Después de todo, él nunca había sido tonto. Entonces, ¿por qué no sospechaste de Freya? Esa pregunta dejó a Dioniso completamente sin palabras.
Loki, lograr que Freya actúe no es tarea fácil. Si bien la fuerza general de la familia Freya es formidable, esa diosa no es del tipo que sigue casualmente las órdenes del gremio. Además, Freya no tiene ningún interés directo en Evilus. Para que el gremio la hiciera moverse, necesitarían algo realmente tentador. Esas palabras oscurecieron instantáneamente la expresión de Loki. ¿Y qué, estás diciendo que soy peor que Freya? ¿Que el gremio me tiene atado como un perro obediente? El repentino estallido dejó momentáneamente aturdido incluso al Dioniso preparado. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No podía entender cómo el tema había tomado un giro tan extraño. Pero al ver la ira latente detrás de la expresión de Loki y recordar los eventos del día anterior, Dionisio lo entendió de inmediato. Las acciones de Evilus claramente habían enfurecido a Loki, y ahora estaba buscando a alguien con quien desahogar su frustración. Desafortunadamente para él, Dioniso había caminado directamente hacia la línea de fuego. Sintiéndose impotente, todavía tenía que explicarlo rápidamente, o Loki realmente terminaría descargando su ira sobre él. Loki, lo que quiero decir es, ¿no le guardas rencor a Evilus? Esta vez, lo que hicieron fue demasiado lejos. No vas a soltarlos fácilmente, ¿verdad? Loki frunció los labios, pero la furia que casi había estallado hacía unos momentos fue reprimida. Definitivamente no dejaré que esos bastardos se vayan con calma. ¿Se atrevieron a poner una mano sobre mis hijos? Entonces será mejor que no me culpen por ser despiadado. Su mirada se dirigió hacia Dioniso, poniéndolo a prueba. Entonces, ¿para qué estás exactamente aquí esta vez? Sintiendo que la hostilidad en sus ojos se desvanecía, Dioniso finalmente se relajó un poco. Respiró hondo, reuniendo su determinación antes de hablar. Loki, tu familia debería ser la fuerza principal que lidere el ataque contra Evilus esta vez. Entonces, ¿puedo unirme a la expedición? ¿Eh? Esa pregunta repentina dejó a Loki aturdida, con la cara torcida de incredulidad. Dionisio, sé que tu hijo también fue asesinado por Evilus, pero no es mucho. No necesitas estar así de nervioso, ¿verdad? Además, el rumor sobre Evilus operando en la mazmorra ya se ha extendido, pero su escondite exacto aún es incierto. ¿No estás siendo un poco apresurada? Pero Dioniso miró a sus ojos con inquebrantable determinación. En ese momento, su convicción solo se hizo más fuerte. El gremio ya debe haber señalado su ubicación exacta. De lo contrario, no habrían mostrado una reacción tan mínima al día siguiente. Todavía no han compartido la información con los otros dioses. Ouranos probablemente esté planeando enviar solo a unas pocas familias seleccionadas para llevar a cabo la purga, para evitar que Evilus se entere de la operación de antemano. TCH. Loki volvió la cabeza irritada, murmurando entre dientes. Ese niño Ganesa es inútil. Incluso la información de las ratas terminó filtrándose. Después de desahogarse, volvió a mirar a Dioniso. Incluso si lo que estás diciendo es cierto, se supone que se trata de una operación encubierta. ¿De verdad crees que es apropiado llevarte? Pero el tono de Dioniso era firme, más que apropiado. Tenía una razón para su confianza. La purga inevitablemente implicará enfrentarse a los dioses del mal. ¿Qué harán tus hijos cuando se enfrenten a ellos? ¿Realmente vas a dejar que soporten la carga de matar a las deidades? Ese tipo de cosas, mientras. No vas a decir que está bien mientras no los maten, ¿verdad? Loki, ¿de verdad crees que tus hijos podrían contenerse? Las palabras de Dioniso la silenciaron. En verdad, si sus hijos alguna vez se encontraran cara a cara con los dioses de Evilus, probablemente no podrían evitar atacar. Al ver a Loki quedarse en silencio, Dionisio siguió adelante. La responsabilidad de matar a un dios es demasiado pesada para que tus hijos la soporten. Y esos dioses no se dejarán morir en silencio cuando vean venir a tus hijos. Necesitas pensar en eso también. Los dioses no han sellado completamente su poder. Pueden romper sus propios sellos y reclamar su divinidad a voluntad. Puede estar seguro de que no elegirían arrastrar a sus hijos con ellos si lo hicieran. Esas palabras hicieron que Loki hiciera una mueca. Si alguien pensaba que esos maníacos simplemente se rendirían, ella lo sabía mejor. Eran del tipo que sacaban algo loco al final.
Con un gemido exasperado, Loki se revolvió el cabello frustrada. Después de expresar algo de su irritación, se volvió para mirar a Dioniso. Hijo de puta, odio admitirlo, pero tienes razón. Los lunáticos realmente iba a tirar de un truco desesperados y acorralado. Después de pensar por un momento, Loki finalmente suspiró derrotado. Eres un dolor. Solo tenía que volcar todo este problema conmigo ahora, ¿no? Bien. Usted puede venir a lo largo de esta expedición. Dioniso, que puedo confiar en usted, ¿verdad? Dionisio asintió con la cabeza sin dudarlo. Por supuesto. Pero qué respuesta segura solo hizo Loki más incómodo. Voy a confiar en ti por ahora. Pero si se tira nada divertido, no creo volver a Tenka y te guarde. Capítulo 673. La expedición de esta vez se ha decidido después de terminar con Dionisio. Loki salió del patio exterior al salón interior, solo para encontrar a 3 de sus hijos parados allí como pilares de piedra, con los rostros oscuros e ilegibles. ¿Qué pasa con todos ustedes? ¿Por qué las caras largas? Los 3 intercambiaron miradas incómodas, demasiado atónitos para hablar. El impacto de lo que habían aprendido los había dejado sin palabras. Pero algunas cosas no podían ignorarse, había preguntas que debían hacerse. Loki, durante la reunión de ayer Bell no dijo el nombre Enjo directamente, ¿verdad? Finn se detuvo antes de terminar, su última palabra fue reemplazada por una mirada interrogativa hacia Loki. Loki solo sonrió débilmente, llevándose un dedo a los labios. Saber cuándo guardar silencio es una habilidad importante. Hay cosas que no vale la pena saber, y algunos asuntos solo deben ser manejados por ciertas personas. Además, Dioniso tenía razón. Los hijos de Genkai no deberían tener la responsabilidad de matar dioses. Los 3 entendieron de inmediato a quién se refería con ciertas personas. En verdad, esa es una lección que los dioses deberíamos estar enseñando a nuestros hijos de abajo. Cuando todos entienden los límites, un poco de travesura no es gran cosa. Pero una vez que alguien cruza esa línea, simplemente terminará siendo tratado como un problema que debe borrarse. Eso es cierto ya sea que estés en el Genkai o en el Tenkai. Mientras Loki hablaba, una sonrisa delgada y fría tiró de sus labios. La mayoría de los dioses involucrados con Evilus solo quieren caos por el simple hecho de hacerlo. Pero desde mi punto de vista, esos idiotas acaban de jugar demasiados partidos del fin del mundo en Tenkai. Incluso después de descender al Genkai, todavía no pueden adaptarse. Aún así, algunos de ellos al menos saben que no deben ir demasiado lejos, así que se controlan un poco. Pero otros son simplemente estúpidos. Buscando la muerte de esa manera, Loki honestamente quería abrir los cráneos de esos bastardos para ver si los cerdos vivían adentro. Evilus ya había elegido su camino hacia la destrucción. Incluso si Ouranos no los aniquilara a todos de un solo golpe, aquellos con vínculos estrechos con la facción no podrían permanecer en el mundo inferior por mucho tiempo. Finn, mamá, tu objetivo esta vez es erradicar a los miembros restantes de Evilus. El lado divino de las cosas no es para que te involucres. Finn y Rivaria entendieron lo que quería decir. Sabían desde el principio que Bell se encargaría de la limpieza después. En cuanto a los dioses involucrados, ese era un asunto con el que no tenían nada que ver. La expedición a las mazmorras esta vez procederá de acuerdo con el plan de Bell. Aunque la mazmorra está llena de problemas, como dijo durante la reunión de estrategia, la mayoría de los problemas importantes ya se han resuelto. Lo que te queda es principalmente limpiar los restos. La única preocupación real es si los espíritus interferirán. Loki no estaba siendo reservado esta vez. Ciertas partes de la operación tuvieron que ser aclaradas a Finn y los demás. Y en esta misión, el grupo de Finn solo estaba allí para brindar apoyo. La fuerza principal consistía en aquellos que tenían como objetivo ascender más. Después de todo, había 54 soldados espirituales de nivel 5. Esa fue prácticamente una promoción garantizada para cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Este tipo de oportunidad de oro pondría a prueba si esos niños realmente podrían estar a la altura de las circunstancias. Finn miró a Loki, con expresión pesada. Solo ahora se dio cuenta realmente de lo difícil que sería esta expedición. Entonces, nuestra misión de limpiar los pisos ocultos es en realidad la parte más fácil.
Mientras organicemos los equipos adecuadamente y nos mantengamos cautelosos con los guardianes espirituales, podemos concluir esto sin problemas. Loki podía decir que Finn estaba frustrado. Tener todo planeado con anticipación hizo que todo se sintiera menos como una aventura. Aún así, ella necesitaba aclarar su pensamiento. Finn, cuanto más fácil sea esta expedición al piso oculto, mejor. ¿Sabes lo que significa si aumenta la dificultad? Como fuerza principal, estaríamos enfrentando un desastre. Un choque directo con 54 oponentes de nivel 5, incluso Loki familia tendría que prepararse para la aniquilación total. Y eso suponía que Finn, Riveria y Gareth ya habían avanzado. Sin su ascenso al nivel 7, podrían haber sido eliminados aún más rápido. La malicia de la mazmorra hacia los aventureros podría desencadenar un alboroto conocido como el festín de monstruos. En tales casos, un número abrumador de monstruos aparecería repentinamente en el piso, una reacción violenta nacida de la hostilidad de la mazmorra hacia los intrusos. Pero los 54 soldados espirituales en este piso oculto llevaban una malicia aún mayor y más deliberada que cualquier festín de monstruos. Una vez que el número de enemigos alcanzaba un cierto umbral, incluso las paredes más fuertes se derrumbaban y la resistencia más feroz era pisoteada. Fuerza pura y abrumadora. Era como estar enterrado bajo una montaña de piedra. Por eso Loki creía que era mejor disminuir la dificultad de la operación. Ella no tenía ningún deseo de ver a Finn y los demás caminar hacia la muerte. No quiero que ninguno de ustedes se quede atrás en el calabozo. Finn suspiró, sacudiendo la cabeza, no quejándose de la operación más fácil. Loki, no soy de los que se quejan de que Bel facilite las cosas. Quiero traer a todos de vuelta con vida, no ver a las personas a las que lideró permanecer enterradas en el calabozo para siempre. En comparación con los riesgos que está tomando Bel, los nuestros no son nada. De hecho, Finn sentía que Bel estaba cargando demasiado peligro, mientras que el resto simplemente estaba cosechando los beneficios. Es posible que esta expedición no genere muchas ganancias para los tres, pero para aquellos que buscan mejorar, fue una oportunidad única en la vida. Además, Bel le está dando a mucha gente la oportunidad de crecer esta vez. De cualquier manera, una vez que termine esta expedición, deberíamos agradecerle adecuadamente. ¿Agradecerle? No es necesario, no es necesario. Conociendo demasiado bien la personalidad de Bel, Loki interrumpió a Finn de inmediato. Así es él. Mientras sigas teniendo valor, él se asegurará de que obtengas algo de él. Y la mayoría de las veces, esos beneficios se relacionan con sus planes posteriores de todos modos. Sie tiene una forma muy práctica de hacer las cosas. Por supuesto, a Loki no le disgustaba esa parte de él. De hecho, lo que la había atraído a Bel en primer lugar era exactamente ese pragmatismo extremo. La forma en que haría lo que fuera necesario para lograr sus objetivos, pero aún con un toque de emoción debajo de todo. Entonces, Loki, ¿cuál es la verdadera fortaleza de ese niño? Finn y Riveria volvieron los ojos hacia Gareth, intrigados por su pregunta. No fue fácil de responder. Loki se rascó el pelo. Ella no sabía si Bel tenía la intención de revelar su verdadero poder después de esta expedición, por lo que decidió no responder directamente. En cuanto a eso, tendremos que ver si tiene planes para lo que viene después. Capítulo 674. Una propuesta hecha con pleno entendimiento. Después de regresar a su habitación, Loki inmediatamente atravesó un túnel espacial que conducía a su cuarto privado dentro de esta familia. Todavía de buen humor después de jugar con éxito con Dioniso, saltó a la sala de estar, prácticamente radiante de autosatisfacción. Entonces, ¿cómo estuvo? Mi actuación no es mala, ¿verdad? Un poco exagerado. Se sentía como si estuvieras tratando de asustar a Dioniso a propósito. Este no dudó en dar su impresión honesta después de ver toda la escena. PFFT. ¿De qué hablas? Solo estaba desahogándome, eso es todo. Siempre he sido así. Loki puso los ojos en blanco, ignorando el comentario mientras se justificaba. Ignorando la respuesta de Hestia, volvió la mirada hacia Bel. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo crees que lo hice? Cada diosa en la habitación centró su atención en Bel, que estaba sentada en silencio a un lado. Justo cuando levantó su taza, se congeló a mitad del movimiento.
Los ojos de Loki estaban fijos en él, llenos de expectativas. Claramente quería su opinión. ¿Y se supone realmente que ese es el personaje de Loki? Aunque fue sorprendido con la guardia baja, los pensamientos de Bell rápidamente entraron en orden. La expresión emocional fue un poco torpe. Tu actitud hacia Dioniso resultó un tanto rígida. Si hubiera estado más tranquilo, podría haber notado ciertos defectos en tu desempeño. Pero como tus cambios faciales fueron tan rápidos, probablemente no se dio cuenta. Fue una evaluación muy objetiva, exhaustiva y precisa, que cubrió cada detalle del desempeño de Loki. Pero eso no era lo que Loki quería oír. Su rostro se inclinó instantáneamente. ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi actuación fue tan mala? Malo, no exactamente. El tono de Bell era incómodo, su expresión conflictiva. Como alguien bien versado en la actuación, no pudo evitar juzgar su técnica desde un punto de vista profesional, y no fue exactamente refinada. Aún así, si uno considera cómo podía manipular dioses enteros a voluntad, la actuación de Loki fue innegablemente impresionante. Desafortunadamente, el sentido de la actuación de Bell era incluso más preciso que el de ella. Es solo que tus reacciones fueron un poco demasiado abiertas. Basándome en lo que sé de tu personalidad, normalmente no mostrarías tu enojo tan abiertamente. Tus expresiones suelen ser engañosas. Tus emociones internas rara vez coinciden con lo que muestras en tu rostro. Pero frente a Dioniso, fuiste demasiado directo. Tus emociones internas y externas se alinearon perfectamente, lo que hizo que pareciera intencional, como si estuvieras tratando de actuar enojado en lugar de estar realmente enojado. Además, no eres del tipo que revela tus planes tan fácilmente. Incluso si Dioniso suplicara, tu postura no cambiaría. Como mínimo, mantendrías tus sospechas sobre su repentina visita, aunque no lo dirías abiertamente solo, te lo guardarías para ti mismo. Loki era, después de todo, el tipo de diosa que sonreía alegremente mientras mantenía sus verdaderos pensamientos ocultos detrás de capas de travesuras. Su actuación había sido sólida pero demasiado superficial, careciendo de ese toque distintivo del dios de la travesura. Bell entendió eso perfectamente, habiendo interactuado con Loki las suficientes veces como para comprender su naturaleza. Ante sus palabras, la tristeza en el rostro de Loki desapareció instantáneamente, reemplazada por su sonrisa habitual. Mientras tanto, las otras diosas, que habían estado disfrutando del espectáculo desde el banquillo, de repente parecían menos divertidas. Lo que Bell acababa de decir describía la verdadera naturaleza de Loki en Tenkaichi hasta cierto punto, y los demás lo sabían solo porque la conocían desde hacía mucho tiempo. Pero que Bell también sepa eso significaba que realmente la entendía. A Loki, sin embargo, no le importaban las miradas envidiosas de las diosas circundantes. Con una sonrisa de satisfacción, se dejó caer junto a Bell y le colgó un brazo casualmente alrededor de los hombros. Sí, tienes toda la razón. Interrogación de cierre. Bell parpadeó confundido. Él acababa de señalar fallas en la actuación de Loki y su personalidad. ¿De qué demonios estaba tan feliz? De todos modos, dijo Loki, cambiando suavemente el tema, sobre la última pregunta que hizo Gareth. Cuando planeas mostrar tu verdadera fuerza, el objetivo de la operación actual es acabar por completo con Evilus. No será una erradicación total, pero con solo 2 o 3 remanentes, ya no representarán ninguna amenaza, ¿verdad? Eso es verdad. Bell no lo negó. Como uno de los participantes en la purga, sabía exactamente cómo terminaría esto. El núcleo de Evilus había sido destruido. Apenas quedaba una fuerza organizada capaz de emitir un sonido. Con su amenaza desaparecida, prácticamente ya no había nadie en horario que pudiera ponerlo en peligro. Desde esa perspectiva, continuar escondido casi se sintió como si le hiciera las cosas más difíciles. Aún así, Bell tenía sus razones. Pero no me gusta ser llamativo. No era del tipo que se jactaba de su fuerza o llamaba la atención sobre sí mismo. Bell carecía de ese impulso parecido a un pavo real de mostrar todo lo que tenía. Hacerle saber a todo horario lo fuerte que soy. Honestamente, cualquiera que haga eso me parece un poco estúpido. ¿No sería eso como desnudarse y mostrárselo todo a los dioses? Los dioses compiten constantemente por aventureros talentosos.
Si algún dios por ahí se enterara de mí y decidiera causar problemas, ¿no crearía eso más dolores de cabeza? Solo imaginar ese escenario hizo que la cara de Bell se torciera con visible renuencia. En serio, como alguien que lucha por alcanzar mayores alturas, no tenía interés en jugar ese tipo de juegos sin sentido. Si tuviera tanto tiempo libre, preferiría usarlo para entrenar y mejorar su estatus. Así que así es como piensas, Loki parecía completamente sin palabras. Otros aventureros trataron de mostrar su poder como una fuente de orgullo, pero él lo vio como un inconveniente. Era exasperante desde la perspectiva de Dios, pero Loki también lo entendió. Una vez que alguien alcanzaba el nivel de Bell, la necesidad de demostrar su fuerza desaparecía. En el pasado, ocultar su poder había sido una elección estratégica. Ahora, simplemente no había necesidad de mostrarlo en absoluto. Entonces no difundas las noticias, dijo Loki. Pero está bien si la gente dentro de la familia quiere saberlo, ¿verdad? ¿Dentro de la familia? Bell apoyó la barbilla pensando, luego asintió levemente. Sí. Si es solo para aquellos dentro de la familia, está bien contarles un poco. Capítulo 675. Quemando los barcos. Con todo el caos que se desarrollaba en Horario, el Evilus que acechaba dentro de la mazmorra naturalmente había estado vigilando de cerca la situación. El gremio realmente nos ha estado observando todo el tiempo. Esto no fue una sorpresa para Thanatos. De hecho, si Ganesa no los hubiera estado monitoreando, habría comenzado a preguntarse si Horario estaba preparando algún tipo de movimiento contra ellos. Pero para que fuera Ganesa quien filtró la información, parece que ya han encontrado la ubicación de nuestra base. Problemático. Si las circunstancias lo permitieran, Thanatos habría ordenado una invasión inmediata de Horario. Desafortunadamente, no lo hicieron. Incluso una invasión requería un cierto umbral de poder. Si les faltara esa fuerza, una vez comenzada la operación, no habría espacio para la retirada. Los soldados espirituales fueron su arma más efectiva contra Horario, pero incluso un arma como esa necesitaba afilar su hoja. Si no podían hacerlo afilado, su amenaza para Horario disminuiría drásticamente. Y en este momento, los soldados espirituales todavía estaban en medio de ese proceso de refinamiento. Aún no era el momento de desplegarlos. Todavía necesitamos más tiempo, pero Horario no nos dará ese tiempo, ¿verdad? Thanatos frunció el ceño profundamente. Faltaban menos de 2 días para que los soldados espirituales estuvieran completamente listos para eclosionar. Lo que le preocupaba era que el gremio pudiera acelerar sus propias acciones, tal vez incluso comenzar su movilización mañana, y fue en ese pensamiento que algo más le llamó la atención, algo mucho más importante. Espera, ¿cómo encontró Ganesa la ubicación de la base? Esa pregunta no era menor, era crítica. Significaba que podría haber un traidor entre ellos. La mayoría de los niños que se unieron a Evilus eran aquellos que ya habían caído en la desesperación total. Sin esa desesperación, ni siquiera habrían sido aceptados. Así que entre esos niños rotos, había un espía de Ganesa escondido entre ellos. Thanatos lo consideró, pero rápidamente descartó la idea. Si no era un topo, como había encontrado Ganesa la base, cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. En algún momento del camino, debe haber resbalado, pero ¿dónde? ¿Cómo había logrado Ganesa localizarlos con tanta precisión? Entonces, de repente, su rostro se oscureció. No me lo digas, es él. Habría sido difícil para Ganesa descubrir la ubicación de la base desde el exterior, pero desde adentro, esa era otra historia. Si fuera ese hombre, él realmente podría haber filtrado la ubicación exacta. El laberinto oculto construido por los descendientes de Dédalo, esos artesanos eran infames por dejar puertas traseras secretas para ellos mismos. No me sorprendería si existieran otros pasajes ocultos. A continuación, realmente fue él. La expresión de Thanatos se volvió sombría, su rostro se hundió en la sombra. Enyo, ¿es esta tu idea de venganza contra mí? Porque no actué de acuerdo con tu plan, decidiste usar el gremio para aniquilarme por completo. En ese momento, Thanatos ya tenía su respuesta. También entendió por qué Enyo había elegido tomar prestada la espada de otro para atacar. Era simple. Evilus necesitaba ser el arma. Pero esa arma no podía sostenerse en sus manos, las de Thanatos.
tenía que ser manejado por Enjo. Y para que eso fuera posible, Enjo necesitaba eliminarlo por completo. Al eliminarlo, Enjo también enviaría una advertencia a todo Evilus. Si el plan de Enjo tenía éxito, la pieza más problemática, el propio Thanatos, sería borrada, Evilus sufriría un duro golpe y el gremio, satisfecho con su purga, detendría temporalmente su búsqueda de la aniquilación total. Así que el objetivo de Enjo era claro. Para reconstruir y unificar Evilus. Una vez que Thanatos reconstruyó la lógica de ese hombre, la furia fría llenó sus ojos. Ese bastardo, él realmente me ve como nada más que una herramienta, un trampolín. Incluso como Dios, el orgullo y la ira ardían ferozmente dentro de él. Bien. Magnífico. Veamos quién eres realmente, Enjo. Thanatos ordenó de inmediato a sus seguidores que inspeccionaran cada trampa en la base que se había preparado hacía mucho tiempo. Esas trampas fueron diseñadas precisamente para repeler a los intrusos, y esta vez cumplirían su propósito. Si pudieran mantener la línea del frente el tiempo suficiente y dejar que los soldados espirituales completaran su incubación, tendrían suficiente poder para hacer retroceder al gremio. La clave de esta contraofensiva fue simple: ganar tiempo. Las noticias de la taberna ya se han extendido por todo horario. Ahora, aquellos conscientes de la próxima acción del gremio incluyen no solo a la familia de la superficie sino también al Evilus subterráneo. Era un resultado esperado. Esa fue precisamente la razón por la que Bell, después de confirmar esto, se había disfrazado de miembro de la familia ganesa para filtrar inteligencia selecta. En este momento, cada familia de superficie está observando a Ganesa y al gremio, esperando ver cómo se mueven. En cuanto a los Evilus subterráneos, probablemente ya hayan comenzado a revisar sus trampas y estén en alerta constante por un asalto del gremio. Bell, tengo una pregunta. Estia levantó la mano, con cara de perplejidad. Adelante. ¿Qué pasa si Evilus decide retirarse? Si saben que el gremio va a invadir, ¿no tendría sentido retirarse en su lugar? No es imposible, admitió Bell. Pero lo más probable es que se queden quietos y esperen la confrontación final. ¿Por qué? Ya ha difundido la información que expone su ubicación. Si saben que han sido descubiertos, ¿por qué luchar hasta el final? ¿Reubicarse no sería más inteligente? Estia realmente pensó que preservar sus fuerzas sería lo más sabio. En pocas palabras, esa ya no es una opción. Bell negó con la cabeza. Cuando aceleraron la incubación de los soldados espirituales hace 2 días, interrumpieron su retirada por completo. Ese proceso no se puede revertir. Una vez que comience, si los soldados espirituales no se desatan en la batalla, sus próximos objetivos serán los propios Evilus. Para acelerar la incubación, utilizaron un método especial, pero eso también significaba perder el control sobre los soldados espirituales. Si detuvieran el plan ahora, perderían todo. Los soldados espirituales, impulsados por su instinto de destruir, se volverían contra ellos. Entonces, desde el principio, una vez que pusieron en marcha este plan, retirarse ya no era una opción. El único camino que les quedaba era hacia adelante. Habían quemado sus barcos, destruido todo el camino de regreso, dejando solo el camino por delante. Hace 3 días, Evilus había tomado esa decisión. Tenían la intención de entregar un gran regalo a Horario. Pero después de que las tornas cambiaron, ese mismo regalo terminó cortando su última esperanza de supervivencia. Capítulo 676. Sin mí, Horario estaría condenado. TSK, el líder de Evilus debe estar perdiendo la cabeza. Loki soltó una carcajada. Pensándolo bien, si un gran regalo que le diste a alguien terminó convirtiéndose en el obstáculo que impidió que te atacara, eso realmente sería miserable. Loki ya podía imaginarse a ese tipo luciendo como si quisiera vomitar pero aún así tener que tragárselo. Creo que se estaría diciendo a sí mismo. Esto funciona para mí. Si mantengo la línea, puedo arrastrar al gremio a la muerte. Bell estuvo de acuerdo con Loki interiormente, pero aún expresó el tipo de pensamiento en el que Evilus recurriría ahora que habían sido arrinconados. Silbido. Son tan optimistas. Loki respiró hondo. Si esos muchachos realmente pensaban así, optimista era la única palabra para ellos. Saben que su ubicación está arruinada.
Saben que sus cartas de triunfo ni siquiera están completamente tramadas. Saben que el equipo de invasión está casi reunido. Y todavía piensan que solo tienen que detenerse para ganar. Tal vez ella ya no podía soportar la cara engreída de Loki, porque Hestia la interrumpió allí mismo. Loki, si Bell no estuviera trabajando silenciosamente detrás de escena, ¿crees que todavía tendrían una oportunidad? ... La expresión burlona y triunfal de Loki se congeló en el acto. Miró a Bell, luego imaginó lo que sucedería si el gremio los contactaba para atacar el piso oculto sin todos los preparativos de Bell. Entrarían en territorio enemigo con cero apoyo. Cada trampa se activaría a la vez, dividiendo al equipo de asalto, cada miembro perseguido uno por uno. Una vez que Evilus los detuvo el tiempo suficiente, la élite espiritual eclosionaría y se uniría a la lucha, arrinconando aún más al equipo ya desesperado. Las bajas serían inevitables. Maldición. La imagen en su mente hizo que Loki se sonrojara y escupiera una maldición. No importaba cómo lo imaginara, solo podía ver a sus hijos separados uno por las trampas del piso oculto y sacados individualmente. Y los soldados suicidas de Evilus, esos maníacos a los que no les importaban sus propias vidas, eran los más mortíferos de todos. Una vez que cargaran contra el equipo de asalto, sería un gran boom. Incluso con un frente sólido, nadie podría soportar una docena de auges estallando a la vez. En el momento en que la línea del frente se agrietara, la retaguardia colapsaría aún más rápido. No importa cuán talentosos sean mis hijos, no pueden resistir un asalto como ese. Hefesto negó ligeramente con la cabeza, dándole a Hestia una mirada de reproche por mencionar ese qué pasaría si. De hecho, incluso los aventureros mejor entrenados estarían contemplando una muerte inevitable en ese tipo de situación. Imagina un enjambre de soldados suicidas entrando corriendo con piedras en llamas. Incluso Hefesto sintió que le picaba el cuero cabelludo al pensar en ello. Sus hijos definitivamente no pudieron manejar algo así. De toda la familia, probablemente solo los hijos de Freya podrían salir victoriosos contra una manada de lunáticos suicidas. Estaba destinado a ser un elogio, pero solo hizo que Freya se sintiera incómoda. Voy a aceptar el cumplido, pero no trato a mis hijos como un montón de freaks que estamos acostumbrados a luchar locos. Bien, digamos que lidiar con las cosas un poco más difícil que otros sobre una base diaria. Incluso Freya sentí sus propias palabras fueron menos convincentes. Dado lo desquiciado de sus hijos podría ser, cualquier persona normal de unirse a su familia probablemente desaparecerían sin dejar rastro el día siguiente. No por ninguna razón en particular, solo porque sus hijos fueron extremadamente celoso y posesivo. Todos los días para ellos son combates reales, impulsados completamente por la mentalidad de te voy a matar y Freya-sama es solo mía. Cuando atacan, cada uno es más cruel que el anterior. Su objetivo es matar, simple y llanamente. Debido a eso, Freya solo puede restringir a quien se le permite unirse a su familia. Los niños normales no deberían unirse en absoluto. De lo contrario, la atmósfera por sí sola los arrastraría a la muerte. Hefesto, detente. Artemisa, que había estado escuchando durante un rato, soltó un suspiro. Freya, los niños pueden mantener durante un tiempo en ese tipo de situación, pero una vez que el espíritu de los soldados llegan, incluso a sus hijos va a tener pérdidas. Los espíritus de los soldados son casi todos ilegalmente del cascarón. Ellos no tienen racionalidad alguna, sin embargo, sus números son aterradoras. ¿Quién crees que podría soportar eso? Y ellos no están a su nivel normal 5S tampoco. Están el nivel de 5S con cuerpos lo suficientemente fuerte como para resistir una primera clase de armas, y en la parte superior de que tienen poderosas capacidades de regeneración. ¿Cómo se puede luchar contra algo así? Los niños normales no tienen ninguna posibilidad. Artemisa sentía que cualquier niño que se opusiera a la élite espiritual merecía un premio por su valentía. Cierto. Si todos ellos tienen esos rasgos, entonces, una vez que su número crezca, realmente no habría forma de combatirlos. Entre los dioses, Loki era uno de los que más había tratado con embriones espirituales. Sus propios hijos habían luchado contra esas cosas directamente. Sin un arma de primera clase, ni siquiera podrías rascarles la piel. Era casi imposible causar ningún daño real.
Y eso sin mencionar siquiera su fuerte capacidad regenerativa. Si alguien supiera mejor la verdad, sería la persona directamente involucrada. Bell, esos soldados espirituales tienen los mismos rasgos que los monstruos creados por los espíritus. Bell, al ser preguntado, asintió levemente. Dado que son criaturas nacidas junto con humanos a partir de los embriones espirituales, naturalmente comparten rasgos similares a esas flores devoradoras de hombres. Pero probablemente no tengan una regeneración fuerte. Los otros rasgos existían, pero la regeneración probablemente no. ¿Por qué no? Loki se convirtió en un montón ambulante de preguntas, decidido a entender la razón. En realidad es muy simple. No es que no quieran que lo tengan, pero fundamentalmente, no pueden. El rasgo de regeneración funciona a través de una conversión entre el poder mágico y la carne. Con suficiente magia, la regeneración puede alcanzar niveles extraordinarios. Pero activar ese rasgo consume una gran cantidad de energía. Y los soldados espirituales simplemente no tienen suficiente energía para hacer que la regeneración funcione. Bell señaló el mayor problema con la regeneración desde el punto de vista energético. Los soldados espirituales son creados para el combate. Toda la energía que tienen debe invertirse en la lucha. Entonces, ¿por qué un soldado espiritual necesitaría regeneración, un rasgo que devora energía? ¿Debilitar su propia capacidad de combate? ¿Para agotar una resistencia que ni siquiera tiene? ¡Wow! Al escuchar esta explicación, Loki finalmente se relajó un poco. Eso es bueno. Si realmente tuvieran ese rasgo problemático, mis hijos estarían en grave peligro durante la campaña. Capítulo 677. La explicación del gremio a los dioses. Gracias a Dios que estuviste allí. Sin ti, mis hijos habrían estado a las puertas de la muerte. Sudor frío se formó en la frente de Loki. Apenas podía imaginar lo peligrosas que habrían sido las cosas sin la ayuda de Bell detrás de escena. Al escuchar esto, Bell se sintió un poco avergonzado. Quería decir, en realidad, tus hijos probablemente podrían haberse manejado incluso sin mí, pero no tenía evidencia que lo respaldara, así que solo pudo sonreír. ¿Y qué hay de Dioniso? ¿Cuál crees que es su carta de triunfo? Todas las diosas presentes se interesaron. Todas las diosas allí sabían que Dioniso planeaba participar en el asalto al piso oculto pasado mañana. Según él, estaba ayudando a devolver al hijo de Loki al dios Evilus, pero la verdadera razón probablemente era eliminar competidores y reunir información de inteligencia particularmente peligrosa. ¿Qué más podría ser? Puro, simple poder. Bell soltó una pequeña carcajada y dio la respuesta más precisa sin dudarlo. Poder power. Mierda. No me digas que el nivel 7 oculto que mencionaste antes es en realidad el hijo de Dioniso. Loki reaccionó instantáneamente, pero darse cuenta la dejó completamente atónita. El impacto se extendió también al resto de las diosas. Ninguno de ellos esperaba que el nivel 7 escondido detrás fuera el hijo de Dioniso. No es de extrañar que fuera tan audaz al unirse al asalto. No esperaba que ese tipo tuviera una carta de triunfo como esa. Loki chasqueó la lengua hacia adentro. ¿Quién hubiera imaginado que Dioniso era el dios que se escondía más profundo? Tener un nivel 7 podría no convertir automáticamente a una familia en el nivel superior, pero era más que suficiente para calificar a una para estar en la cima de horario. Sin embargo, lo había ocultado tan a fondo que nadie lo había descubierto hasta ahora. El nivel de ocultación fue casi tan asombroso como Bell alcanzando el nivel 6. Una carta de triunfo sigue siendo una carta de triunfo porque está oculta. Una vez que la gente lo sabe, deja de serlo. Bell tenía poco interés en esa elfa. Ella parecía tener algún tipo de conexión con Lefilla, pero él no tenía idea de cómo resultaría eso al final. Loki, ¿qué dijo Uranos? Uranos me pidió que viniera al gremio esta noche. ¿Al gremio? Bell encontró eso algo curioso. Después de pensar por un momento, miró hacia Freya. Freya, ¿crees que el gremio planea que los dioses vean juntos la caída de Evilus esta vez? ¿Hacerlo público? Freya levantó una ceja. Claramente, ella no había anticipado que el gremio pudiera dar ese paso. Pero pensándolo bien, Evilus había causado un alboroto tan masivo esta vez que algunas cosas simplemente no podían ocultarse. Realmente podrían exigir que el asalto se muestre públicamente. Definitivamente hay una posibilidad.
Evilus fue demasiado lejos. Arrastraron a innumerables niños comunes a esto. Incluso entre los dioses, el miedo ya se ha extendido. Ouranos probablemente esté luchando por descubrir cómo contener la situación. Pero este incidente no es como ningún otro antes. Murió demasiada gente común. Bel acertó directamente. Incluso si el gremio quisiera ocultar la verdad esta vez, no sería posible. Y la mera existencia de Evilus ya había causado pánico entre los dioses. Eso es correcto. Freya sintió. Esta vez, sería extremadamente difícil reprimir la situación, especialmente con Bel empujando los eventos detrás de escena. Ahora que todos en horario sabían que el gremio se estaba preparando para asaltar la mazmorra, no había forma de mantener las cosas ocultas. Debido a que el número de víctimas civiles en este momento son demasiado grandes, y con la información que ha sido la difusión, el gremio no se pudo operar en secreto, incluso si quisiera. Pero debido a que su objetivo es restringir Evilus del campo de batalla, dudo Ouranos va a preocupar a menos que él se ha ido senil. Palabras agudas, como que iba a salir de cualquier dios fuera de aturdido. Freya había llamado en realidad Ouranos senil. Exactamente. Bel definitivamente tiene razón. El problema está en aquellos calabozos de la gente. Hestia, naturalmente, con cara de campana. No te preocupes. Ouranos no es irracional. Hefesto se rió ligeramente, dejando de lado sus preocupaciones. Ouranos entendió la importancia de Bel. En realidad no era un anciano despistado. Aunque me gustaría decirles a todos que dejen de tratar a Ouranos como un tonto, siento que ya me han influido. Artemisa no pudo evitar cubrirse la cara cuando recordó lo primero que había querido decir antes. Ella solía respetar mucho a Ouranos, como había terminado llamándolo tonto tan casualmente, al escuchar a las diosas defendiéndolo, Bel se sintió feliz, pero aún tenía que hablar. No es tan malo. Realmente no lo fue. Ouranos no me echaría la culpa a mí. Y con lo mucho que están tratando de coordinarse con mis acciones, probablemente quieran que crezca sin problemas. Aún así, Bel no pudo evitar preocuparse por la decisión del gremio. Pero como dijo Freya, este incidente ha explotado demasiado. Pase lo que pase, el gremio tiene que dar una explicación y una respuesta. Entonces, el gremio podría estar preparándose para hacer pública toda la operación. Si ese es el caso, el problema de mi parte se agrava aún más. ¿No es eso perfecto? Solo trátalo como tu debut. Loki lo dijo con total certeza, pero Bel parecía indefenso. Aunque no me importa exponer parte de mi información, eso está dentro de límites razonables. No quiero que salga a mi cara o ciertos detalles críticos. De lo contrario, tendré una larga lista de problemas esperándome. Para evitar problemas innecesarios, necesito mantener algunas cosas ocultas. Loki sintió que Bel se preocupaba demasiado, pero ella también entendió que esto era típico de él. Entonces, ¿cuándo planeas revelarte? Deberías saber que tengo muchas ganas de ver a esos viejos chiflados sorprenderse cuando un chico desconocido como tú salta de repente de la nada. Su anticipación no se cumplió, dejando a Loki algo decepcionada, aunque todavía respetaba la decisión de Bel. Bel apoyó la barbilla en la mano y se quedó en silencio por un momento. Quizás Peraps al menos, debería esperar hasta estar preparado para enfrentarme al dragón negro. Capítulo 678. El problema del dios del vino ha existido todo el tiempo. Por la tarde, Loki fue convocado al gremio para encontrarse con Ouranos. Con las manos en los bolsillos, Loki entró en la sala de oración de Ouranos con una amplia sonrisa. Pero alguien inesperado ya estaba adentro. TSK. Sabía que te llamarían. En el momento en que Loki vio esa cara, curvó el labio. Por supuesto, Ouranos arrastraría a este tipo a la discusión. Lo que significaba que el asunto del que habían hablado en la reunión interna de ayer realmente podría hacerse realidad. Loki, ¿me resientes tanto con solo mirarme? No resentimiento. Pero cada vez que te veo en este tipo de entorno, parece que las cosas están a punto de volverse problemáticas. Loki cerró un ojo y miró a Hermes con el otro, como si mirara a un alborotador andante. Realmente me disgusta eso. La expresión de Hermes se puso rígida.
Se frotó la cara impotente, sintiendo que últimamente había tenido mala suerte, encontrándose con todo tipo de desgracias. Loki. Ouranos interrumpió su intercambio, abriéndose paso a la fuerza en la conversación. Sí, entonces, ¿a qué me llamaste aquí, Ouranos? Al ver que no estaba de humor para bromas, Loki no intentó descarrilar la conversación como de costumbre. Ella fue directamente al propósito detrás de la citación. La explosión superficial de hace 2 días tuvo un gran impacto en Horario. Causó pánico no solo entre los civiles, sino que incluso los dioses se conmovieron emocionalmente. En los últimos días, cada familia ha entrado en un estado de alerta total. El párpado de Loki se contrajo. Ella sabía que había causado problemas, pero no que todos los dioses y familias de la ciudad se hubieran visto afectados. Movilización total. Esa fue una situación seria. TSK. Esas ratas realmente causaron muchos problemas. Loki no pudo evitar quejarse. Loki, no olvides que Bel comparte la responsabilidad en esto. Hermes se aclaró ligeramente la garganta a su lado, recordándole al otro instigador. Se disfrazó de alguien del lado de Ganesha y filtró ciertos asuntos confidenciales. Eso hizo estallar por completo la opinión pública en Horario. Por favor, ¿no entiendes por qué ese niño difundió esa información? Loki casi se irrita. Hermes asintió torpemente. Ni siquiera Urano lo refutó. La razón de Bel para difundir la información fue simple. Después de recibir la noticia, tanto Uranos como Hermes sopesaron los pros y los contras y llegaron a la misma conclusión. Así que ninguno de los dos culpó a Bel. Al final, lo que hizo aún estabilizó a Horario. Si sabes eso, entonces no culpes a un niño. Loki todavía redirigió la responsabilidad lejos de Bel en el momento crucial. Me llamaste aquí para lidiar con la movilización a gran escala de Horario, ¿verdad? Si ya tienes una solución, no la guardes. Date prisa y dilo. Ella no estaba de humor para una pequeña charla hoy y fue directo al grano. Hermes había llegado mucho antes que ella, así que definitivamente había discutido todo con Urano. Sin duda, los dos viejos zorros ya habían ideado un plan. Llamarla aquí para discutirla era solo para mostrarla. Al ver la actitud directa de Loki, Hermes confirmó que estaba de buen humor y comenzó a explicar en qué se habían decidido él y Ouranos. Dado que la situación actual proviene de Vilus, Ouranos y yo creemos que la solución también debe encontrarse a través de Vilus. Loki, antes de continuar, tiene el comodín que se supone que aparecen en los 3 días que se muestran aún. Hermes pausa antes de preguntar esto aparentemente no relacionadas con la pregunta. ¿No has estado viendo Mi Familia Loki? La audiencia de que el explosivo de la línea, Hermes, de repente sintió que Loki había un serio malentendido acerca de él. A pesar de que yo trabajo en la inteligencia, yo realmente no asignar a alguien para espiar a sus hijos. Además, algo que es obvio, se expondría a mí al instante. Parece que estoy pidiendo que me golpeen. ¿No has ido buscando una paliza un montón de veces ya? Loki le dirigió una mirada extraña, como si este tipo no se hubiera pasado la vida provocando problemas. Hermes perdió la capacidad de hablar por un momento, luego cambió de tema por la fuerza. Ahora no es el momento para eso. Estos días he estado vigilando a las familias preparándose para la guerra. Asfi y yo nos hemos estado turnando todos los días. Simplemente no he tenido la energía para hacer nada más. Entonces, Loki hizo un movimiento el Joker al que te encerraste hace 2 días. ¿Puedes decírmelo con anticipación? Loki miró la mirada ansiosa en el rostro de Hermes, resopló levemente y aún pronunció el nombre. Dionisio. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. El nombre hizo que Hermes se sacudiera erguido. No pensé que sería él. Esta respuesta fue un poco más allá de las expectativas de Hermes. Incluso si hubiera sospechado de Dioniso, nunca imaginó que Dioniso fuera en realidad Enyo. Pero él odia a Evilus. Si mal no recuerdo, todos sus hijos fueron asesinados por las violas. Loki negó con la cabeza con desinterés. Por eso pregunté, ¿qué estás haciendo en tu trabajo? Los hijos de ese bastardo fueron intercambiados. Los que murieron eran en realidad hijos de la diosa de la pobreza, Peña. HMPH. Solo recordar cómo ese tipo una vez vino a llorarme, por eso me cabrea.
Cuanto más pensaba en ello, más rápido se ponía de mal humor Loki. Si no se hubiera suavizado últimamente, habría atacado directamente a Dioniso en el momento en que supo la verdad. Hermes también se quedó atónito por un momento después de escucharlo. No esperaba que Dioniso llegara tan lejos solo por este movimiento. Mi relación con Dioniso no fue mala, pero nunca imaginé que se hubiera escondido en las sombras haciendo cosas como esta. Pero lo he observado. Su estado mental era mucho más estable que esos maníacos. Él no debería ser capaz de algo como esto. Hermes se encontró completamente desconcertado por la verdadera identidad de Dioniso. Había observado a Dioniso antes y sentía que lo entendía, pero nunca había notado este lado inestable de él. Loki no se sorprendió de que Hermes no lo hubiera visto. Según Hestia, ella ya sabía en Tenkai que la mente de Dioniso era inestable. A menudo caía en ira y ataques de manía. De vuelta en los cielos, cuando los dioses tenían que elegir 12 dioses de alto rango entre ellos, ¿recuerdas eso? Hermes asintió ligeramente ante el recordatorio de Loki. Él había sido uno de los 12 elegidos. Aunque venimos de lugares diferentes, no conozco mucho de tu lado. Pero Shorty me dijo que Dionisio también compitió por ese puesto. Es solo que ninguno de tus dioses votó por él. Al final, ella fue quien notó su inestabilidad, por lo que el asiento divino fue cedido a Dioniso. Hermes exhaló un suspiro agudo. Esta fue la primera vez que escuchó hablar de eso. No se había dado cuenta de que los problemas de Dioniso ya habían vuelto a surgir en los cielos, solo que nadie les prestó mucha atención en ese momento. Capítulo 679. Parece que tendremos que hacerlo público después de todo. La selección de los 12 dioses no fue, en verdad, más que un juego para los dioses. Aunque los candidatos fueron elegidos mediante votación colectiva, esos escaños divinos no tenían poder ni autoridad reales. En los Tenkai, lo que realmente importaba era la fuerza, no algún título vacío. Por supuesto, cuanto más fuerte era un dios, más asientos divinos tendían a ocupar. Tomemos a Hestia, por ejemplo. A pesar de su apariencia normalmente perezosa, su disgusto por socializar y el aire distante que emitía, su fuerza la calificaba absolutamente para un lugar entre los 12 dioses. Pero ¿quién hubiera esperado que Dioniso se lo tomara tan en serio? Ese tipo no parece interesado en absoluto en la autoridad. A Hermes le pareció extraño. Dioniso claramente no se parecía en nada a esos tipos de Vilus. Entonces, ¿por qué se enredaría con ellos? Aún más, Hermes no podía entender por qué Dioniso estaba tan decidido a destruir la mazmorra. Si no busca el poder, entonces significa que busca alguna otra forma de venganza. Poder, dinero y mujeres hermosas, esas cosas les importan a los hijos de Genkai, pero para nosotros, los dioses, su importancia es cuestionable. Loki hizo una pausa y se corrigió ligeramente. Quiero decir, el poder y el dinero no significan nada para los dioses, pero las mujeres hermosas siguen siendo muy útiles. Pervertido. Hermes maldijo en silencio, aunque no podía negar que ella tenía razón. También disfrutaba de las mujeres hermosas, especialmente aquellas con almas interesantes. Dionisio definitivamente no está haciendo esto por las mujeres. De lo contrario, no se habría arrojado con esa manada de lunáticos. Solo él sabe lo que realmente busca. Loki claramente no pensaba que el objetivo de Dioniso fuera la belleza. La clave probablemente fue ira. Los poderes que Bel esperaba recuperar siempre se apegaban a personas, dioses o mortales, que poseían emociones fuertes. Así como Hefesto tenía envidia, Freya tenía lujuria y la propia Loki tenía pereza, el problema de Dioniso era claramente ira. Pero ¿por qué exactamente está tan enojado ese tipo? Realmente no lo entiendo. Loki simplemente no conocía a Dioniso lo suficientemente bien. Si lo hubiera hecho, podría haber sido capaz de adivinar más. Pero ella no sintió ningún arrepentimiento. Al final, a Loki no le importaba qué locura impulsara a Dioniso. Ella solo sabía que este sería su último alboroto. La locura de Dioniso puede esperar. Hermes, dime la solución que tú y Uranos idearon. Hermes miró a Urano y luego asintió. Para calmar el pánico entre los niños comunes en horario y aliviar la inquietud entre los dioses, necesitamos hacer pública esta campaña. Que todos sean testigos de la desaparición de Vilus. Como se esperaba, Loki entendió de inmediato, aunque su rostro aún mostraba un claro escepticismo.
El asalto podría desencadenar muchos problemas. Incluso podría revelar escenas inesperadas, lo que causaría problemas a todos los que las vieran. El mayor problema es que la campana secreta se esconde. Hermes parecía preocupado. También le había dicho esto a Uranos, pero la situación actual no dejaba lugar a dudas. Sé que Bel necesita seguir siendo un factor desconocido. Mantenerlo oculto le permite crecer más suavemente. Pero en este momento, también tenemos que priorizar la estabilidad general de Horario. Sin embargo, no planeo exponer a Bel en esta operación. Ahora, esto fue interesante. Loki se cruzó de brazos y lo examinó de cerca. Dices que todo el asalto debe hacerse público, pero Bel debe permanecer oculto. Hermes, ¿no crees que te estás contradiciendo? Bajo la mirada de Loki, Hermes sintió la presión de inmediato. Se apresuró a explicar. Si Loki decidía etiquetarlo como enemigo, podría olvidarse de vivir cómodamente nunca más. Especialmente cuando al lado de Bel no le faltaban diosas capaces y aterradoras. Si incluso uno de ellos decidía maltratarlo, Hermes también podría prepararse para una jubilación anticipada de regreso a los Tenkai. En realidad no hay una contradicción. Quiero decir que Bel no debe darse a conocer públicamente, mientras Uranos quiere que el asalto se transmita públicamente. Parece contradictorio, pero no es completamente imposible. Uranos solo quiere que el proceso se haga público. Necesita usar la derrota de Vilus para estabilizar a la gente de Horario y calmar a los dioses, e incluso advertir a los restos de Vilus que se esconden entre las deidades. Entonces, ¿cómo evitas que Bel quede expuesto durante ella? El objetivo de Uranos era sencillo, y Loki no podía discutirlo. A decir verdad, ella tampoco quería que Horario cayera en el caos. Se había sentido cómoda aquí. Ella no quería mudarse solo por un desastre. Aún así, el anonimato de Bel seguía siendo su máxima prioridad. Hay una manera. La transmisión no necesita mostrar al propio Bel. Las imágenes se pueden procesar, incluso durante una transmisión en vivo. Mientras cualquier toma que contenga a Bel se maneje correctamente, como cambiar la perspectiva principal directamente a su punto de vista y sacarlo por completo del encuadre, no hay riesgo de exponerlo. Loki frunció el ceño, pensándolo bien. Sorprendentemente, encontró decente la sugerencia de Hermes. Mientras Bel nunca apareciera en la pantalla, incluso si los dioses se enteraran de su participación, aún no podrían determinar quién era. Uranos, el gremio no va a estropear algo tan importante, ¿verdad? Puedo garantizarlo. Uranos no dio más detalles, simplemente dio su palabra. Loki asintió satisfecho. Si lo estás garantizando, entonces estoy de acuerdo. Comparado con otros dioses, Urano era mucho más confiable. Normalmente se podía confiar en sus promesas. Dado que el gremio bajo Uranos podía garantizar el ocultamiento de Bel, Loki estaba seguro de que los otros dioses no encontrarían ninguna pista sobre él. Con esto, los arreglos para el asalto quedaron esencialmente finalizados. Todo lo que quedaba era preparación y esperar el día en que comenzara la operación. Capítulo 680. Un encuentro con Dios en el peor momento posible. Habían pasado 3 días desde la explosión, y esta mañana resultó ser el día en que los dioses asistirían al Denatus. Esto resultó en 2 reuniones separadas. El equipo de asalto se reunió en la entrada de la mazmorra, mientras que los dioses se habían reunido mucho antes en la cima de la Torre de Babel. Arrastrándose fuera de la cama solo para ver el espectáculo, muchos dioses todavía lucían rastros de somnolencia en sus rostros. Sin embargo, Ganesa, de pie en el escenario, estaba inusualmente lleno de energía. Algunos dioses lo miraron con visible molestia. Ganesa, ¿debes estar tan animado a esa hora? ¿Y por qué está programado el Denatus tan temprano esta vez? Y están haciendo que todos y cada uno de nosotros aparezcamos. Mientras hablaban, los dioses no pudieron evitar bostezar. Hoy realmente fue un comienzo demasiado temprano. Hace 3 días, Evilus había causado una perturbación tan masiva que todo Horario se había visto sumido en disturbios. Los dioses habían estado reforzando sus formaciones de familia para prepararse mejor para cualquier ataque sorpresa de Evilus. Después de 3 días de tensión constante, hasta los dioses estaban comenzando a sentir mentalmente tensa.
En verdad, los dioses habían estado esperando, no solo para Evilus jugada siguiente, sino también para el gremio de la respuesta. Dado lo salvajemente Evilus había actuado, habría sido extraño si el gremio se mantuvo en calma. Sin embargo, tras una espera de 3 días, lo único que recibió fue una invitación a asistir a una temprana mañana de Natus. Todo el mundo sabe que este de Natus tiene algo que ver con la explosión de hace 3 días. Ganesa, solo nos dicen recta y el gremio nos llaman aquí a hablar de Evilus. Los dioses no eran tontos. Por supuesto que entendían por qué el gremio los había reunido. Lo que no entendieron fue por qué fue la primera gran respuesta del gremio, otra reunión. Incluso si planeaban tomar una decisión, no llevaba esta reunión 3 días atrasada. Ganesa dirigió su mirada hacia los dioses reunidos, luego asintió con la cabeza sin ocultarlo más. Eso es correcto. El tema de este de Natus es Evilus. Pero no es lo que piensas. No estamos aquí para decidir cómo contrarrestar a Evilus. Esta reunión es sobre otra cosa. Ganesa ajustó su tono. Como todos saben, hace 3 días Evilus detonó una explosión en el distrito civil de Horario. Tenía la intención de desviar nuestra atención de la mazmorra, y resultó en innumerables muertes entre los niños comunes. ¡Boom! Incluso el rostro normalmente simple y honesto de Ganesa estaba torcido de furia. Esos bastardos cometieron lo único que nunca debieron haber hecho. Pero rápidamente se calmó, su voz se volvió mucho más solemne de lo habitual. El gremio y mi familia vieron sus métodos de primera mano hace 3 días. Estaba furioso, lo suficientemente furioso como para querer destrozarlos yo mismo. Pero aún así, debemos abordarlos con mayor cautela. Evilus tenía la intención de distraernos. Eso significa que la mazmorra contiene algo mucho más importante para ellos. Y esa cosa importante es probablemente su mayor carta de triunfo para el ataque a gran escala que pronto lanzarán a la superficie. La voz de Ganesa tenía un peso poderoso, oscureciendo las expresiones de todos los dioses presentes. Excepto Evilus, ninguno de los dioses deseaba que el mundo de la superficie volviera a caer en el caos. Así que los dioses no sintieron más que disgusto y repulsión hacia las ambiciones de Evilus. Si esos lunáticos tuvieran éxito, no volvería todo a ese aburrimiento insoportable. Bajo ninguna circunstancia se podría permitir que esos locos tuvieran éxito. Pero si lidiar con Evilus era el objetivo, no podría haberse celebrado el de Natus hace 3 días. Un dios planteó esta pregunta. Hace 3 días, todo Horario estaba sumido en el caos. Mi familia y el gremio estaban completamente ocupados, manejando las secuelas en la zona de la explosión. No teníamos ni energía ni tiempo de sobra para convocar un de Natus. Y lo que es más importante, con todos en completo desorden, era imposible discutir ningún plan viable contra Evilus. Ganesa negó con la cabeza en rotunda negativa. Hace 3 días se dedicó al trabajo posterior al desastre. Dar sepultura adecuada a los niños que murieron. Hace 2 días tuvimos que reparar las fisuras del suelo provocadas por la explosión. Si hordas de monstruos inundaran Horario por esas grietas, habría causado un daño aún más devastador a niños inocentes. Ninguno de esos días fue adecuado para una discusión significativa. Ganesa mismo no tenía ningún tiempo para perder el tiempo discutiendo en un de Natus, por lo que no fue, naturalmente, no hay reunión. Ayer hicimos mi familia y terminar el registro de todos los niños que murieron en la explosión y el tratamiento de los heridos graves. Porque no era simplemente demasiado para manejar, el gremio no convocar a todos por la de Natus anterior. Todos aceptaron la explicación de Ganesa. La explosión se había producido justo en el distrito residencial para el común de los niños, una zona con graves problemas en la necesidad de una respuesta urgente. Los dioses presentes tampoco ignoraban la situación. Muchos habían enviado a sus propios hijos para ayudar con los esfuerzos de socorro. Teniendo en cuenta también la magnitud de las reparaciones del terreno, gestionar la estabilización básica en 3 días ya era impresionante. Todos los presentes tuvieron que admitir que la eficiencia de Ganesa era extraordinaria. Pero si ese es el caso, no significa que el problema de Evilus se retrasó 3 días. ¿No hizo el gremio que otros dioses lo discutieran de antemano? Por supuesto que lo hicieron. Ganesa continuó.
Mientras mi familia y yo estábamos ocupados con la limpieza, otros no estábamos inactivos. Ayer, Hermes y yo, en nombre del gremio, nos reunimos con Freya, Loki y Hephaestus para discutir el tema del virus. Oh. Esto despertó inmediatamente el interés entre los dioses reunidos. Freya y Loki eran los reyes gemelos de Horario, y ambos tenían hijos de nivel 7 en sus familias. Una discusión que los involucrara probablemente significaba un plan completamente coordinado contra Evilus. Basándonos en información obtenida dentro de la mazmorra, confirmamos que la entrada a la base Evilus se encuentra en algún lugar del Palacio Blanco del piso 35. Y considerando que estaban dispuestos a detonar el distrito residencial para niños solo para distraernos, está claro que Evilus está preparando una carta de triunfo mortal. Es por eso que, junto con Loki, Freya y Hephaestus, desarrollamos una estrategia ofensiva completa contra Evilus.